Ay, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y hemos venido hablando acerca de que Jesús, fuera de Jesús no hay nada. El cristianismo se trata de Jesús como el Señor. Pero hoy quiero hablar acerca de varias cosas que nos llevan a imitar a Jesús, imitando a Jesús. ¿Cómo fue que Jesús logró triunfar? Pues vamos a verlo, como al menos algunas áreas que nos hablan de cómo Él fue un triunfador, cómo Jesús triunfó, cómo Él nos demostró que se puede ser mejor, que se puede ganar, que se puede triunfar. Jesús, nuestra mira está puesta en Jesucristo y cada uno de nosotros debemos ser llevados a poner nuestros ojos en Jesús. Entonces veamos por qué Jesús logró lo que logró y cómo nosotros al hacerlo podemos ser también personas triunfadoras, personas que pasemos la vida realmente cada día prosperando, creciendo, cada día teniendo. Ahora, la prosperidad de un creyente, la prosperidad de un hijo de Dios se mide por la forma en que valora la eternidad. La eternidad. Un cristiano nunca podrá ser valorado por lo externo, por los bienes los bienes de que son pinche 100,000 millones de dólares frente a Dios, frente a la salvación. Si es que uno nada se lleva, ¿cierto? Nada se lleva, nada. Aquí podremos atesorar, pero nada se lleva. Entonces Jesús lo entendió. Jesús supo hacerlo porque lo tenía supremamente claro. Mira lo que dice entonces. Vamos a ver algunas cosas. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Entiendes eso? Mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mira lo que dice la parte 2. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Jesús lo entendió, amaba al Padre. Ahora, hay algo que uno tiene que entender. Eso va en la renovación de nuestro entendimiento. Eso va ahí. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados para algo más sobre la tierra, para algo más. Es decir, nosotros en Cristo somos vencedores. Eso dice la palabra de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso. Por eso siempre he pensado que una de las estrategias del diablo más macabras, más dañinas, es dañar, por ejemplo, los niños desde el vientre, aún desde la concepción. Trata de dañar. Ustedes no se dan cuenta que en los procesos de liberación, por ejemplo, dice, piense a ver cómo fue concebido. Entonces la mamá dice, no, yo lo maldije desde el vientre, yo no. Otros dicen, yo no quería tenerlo. Otros dicen, etcétera, etcétera. Y siempre, y empieza toda una cadena macabra, triste, devastadora, de que cómo crece la persona, dañada. Por eso el diablo trata de afectar estas generaciones, nuestros niños. ¿Para qué? Para que ellos crezcan llenos de cosas que en la vida a toda hora. Entonces crecen el idioma del mundo hoy. Ansiedad, depresión, tristeza, daño, el daño psicológico. Todo ese idioma, lenguaje, toda esa atmósfera de tinieblas para que la persona no crezca sana y no vea. Entonces los padres se divorcian para que el niño crezca incompleto. Un niño sin los dos padres es incompleto para la vida.
totalmente incompleto, porque el diseño de Dios es que un hijo crezca estable. Su estabilidad depende de tener un hogar completo, papá y mamá a su lado, y que crezca sano, fuerte para la vida, claro para la vida. Lo he comprobado. Yo vengo de unos padres, mis padres alcanzaron a cumplir algo así de 60 y pico de años casados, ¿no? Hasta que mamá partió a la presencia. Pero uno crece, wow, así no fueran perfectos, pero la estabilidad es el diseño de Dios. Pero el diablo trata de dañar todo eso. ¿Para qué? Para que con el tiempo, en lugar de pensar en hacer algo más para la vida, empezar en desviarse en vicios, en cosas que lo destruyan, no crezca sano. Es una estrategia, a mí me parece personalmente, de las más macabras del diablo. Dañar las generaciones para que no crezcan, incluso que no crezcan en los principios y valores. Pero Jesús, ¿qué hizo? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Él creció en un hogar. José y María, estables, unos padres seguramente, wow, llenos de bendición, llenos de disciplina, de orientación, en un hogar bonito, una madre y un padre dedicados a su familia, al crecimiento del hogar. Pero le enseñaron algo a Jesús. Y Jesús empezó al crecer a demostrar unas cosas que yo digo son las que uno tiene que apropiarse. ¿Qué hizo Jesús? En primer lugar, Jesús colocó al Padre en el primer lugar. ¿Quieres triunfar en la vida? Pon a Dios en el primer lugar. Pon a Dios en el primer lugar, por encima de todas las cosas, de todas las cosas. Y el mundo es una confrontación para quitar a Dios del primer lugar. El tiempo, las situaciones, las cosas que hacen que quitemos a Jesús del primer lugar, nuestros ojos puestos en Él. El diablo está trabajando todos los días para que tú y yo dejemos a Dios a un lado. Sin darnos cuenta, uno reemplaza todo lo de Dios. Reemplaza la oración, que no tengo tiempo, reemplaza la lectura de la Biblia, reemplaza el congregarse, reemplaza absolutamente todo. Y vienen las tentaciones con las cuales el diablo nos quiere hacer caer. Pero hay un ejemplo muy bonito en la Biblia de cómo alguien dijo: no cedo, y porque debo honrar a Dios. Génesis 39, versículos 7 al 9 dice lo siguiente: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que quiere. Solo leo este fragmento de ese relato. Y se refiere a José cuando en el comienzo de la Biblia encontramos ese relato. José, un hombre que sufrió muchísimo, bueno, fue llevado a un lugar prominente, pero se le presentó un momento donde él podía con su carne ceder. Y se le apareció la mujer de Potifar, o sea, la potifiera, ¿cierto? Se le apareció y le dijo: duerme conmigo, usted está muy bueno, duerme conmigo. Pero cuando vayan a ver ese relato, cuando vayan a ver el relato, se dan cuenta de cómo alguien, frente a una tentación, de cómo alguien tenía claro a quién debía agradar. Y van a encontrar en el relato cómo él dice: Dios me puso acá, a Él debo darle el primer lugar. Frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las circunstancias de la vida, pon a Dios en el primer lugar. Pon a Dios. Porque que aquí fácilmente él hubiese podido decir: no, me tentó. El relato es tan precioso
porque dice que él, la mujer, cuando él iba a huir, lo cogió, o sea, lo dejó en calzoncillos y yo creo que hasta se los quitó, porque él salió, huyó frente a las dificultades, a las pruebas de la vida. No hay otra cosa que huir. Amén. Colocó a Dios en el primer lugar y podía uno relatar principios de dinero, principios de trabajo, pero ¿cómo hoy en día no se tiene a Dios en el primer lugar? Es difícil, pero aquí Jesús, a través de lo que Él vivió, nos muestra que Él colocó. A Jesús le dijeron: Señor, espere que vaya a entierre a mis muertos. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes vengan, síganme. Deje lo que está haciendo. Pescó mucho, mande la red. Oh, no cabían los peces. Pero entonces deja todo eso y ven y sígueme. Es decir, el principio está en tener claro, tener a Dios en el primer lugar, en todos los principios. Es el primero. Pon a Dios en el primer lugar. Tu espiritualidad no depende ni de la esposa que tiene, ni del esposo. Tu espiritualidad no depende de los hijos. Tu espiritualidad no depende de tu economía. Tu espiritualidad no depende de tu salud. Tu espiritualidad depende de tener a Dios en el primer lugar. Lo trabajamos muchos domingos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O aún el apóstol Pablo recomiendo a la iglesia: miren, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¡Wow! Amén. En la vida diaria yo me levanto orando, clamándole a Dios. Con algunos de ustedes nos reunimos todos los días a las 5:30 a orar un ratico. Primero el Señor, primero la adoración, primero buscar a Dios, primero poner el día en las manos de Dios, estar preparados. Espíritu Santo, hoy voy a enfrentar este día. No sé de los imprevistos que vayan a venir. Algunas cosas las tengo controladas. Sé lo que tengo que hacer en el trabajo, sé lo que tengo que hacer en las diligencias, pero no sé, Señor, lo que pueda venir. Prepárame para que yo hoy en todo tenga los 5 sentidos y pueda hacerlo conforme a tu voluntad. Los principios de Dios. ¿Dónde está la falla? En que empezamos la vida como queremos, pero luego empezamos a pedirle a Dios que nos la arregle, y ahí sí perdemos. Ahí sí perdemos porque nos la pasamos la vida creyendo que es así, ese Dios que apaga los incendios de mi vida, que apaga las circunstancias. No, el entendimiento es Dios en el primer lugar, con todos aprendiendo sus principios y valores. En segundo lugar, un ejemplo de Jesús: era diligente, era rápido. Aquel que se queda, dice, por ejemplo: Señor, así como oramos los cristianos evangélicos, ayúdame, Señor, que yo ore, que yo lea la Biblia, como si fuera. No, esas oraciones, esas nos las enseñaron los hombres. En realidad, lo que Dios requiere de nosotros es obediencia, decisión, ser diligente, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Ser diligente. No ores porque Dios te dé diligencia. Ya Dios te dio. Hay cosas que ya Dios nos dio, por las cuales yo no necesito orar. Necesito es hacerlas. O necesito orar al Espíritu Santo. ¿Acaso al Espíritu Santo tengo la mano así? Espíritu Santo, que yo lea la Biblia. Entonces usted como que va a sentir que el Espíritu Santo le hace así y le abre y la Biblia y le sale: da todo lo que tiene. No, Señor, esta no es para mí, esta no era tu No, Él no va a hacer. Yo tengo que hacerlo, tengo que levantarme, tengo que moverme. Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús se levantaba y de madrugada se iba a un lugar desierto, allí apartado de los que estaba. Pedro roncaba seguramente muy duro, Juan era otro, bueno, y él se iba a un lugar apartado y oraba. Jesús era diligente, madrugaba a orar, madrugaba a ponerse en las manos de Dios, era diligente.
Era diligente, porque el perezoso nada alcanza. La persona que se levanta a las 7, a las 6, no, digamos que bueno. Pero era diligente para buscar a Dios, su dirección, para hacer las cosas que tenía que hacer. Amén. 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 Era diligente. Aquel que ora por volverse espiritual, ¿quiere que le diga un secreto? Y al menos puedo hablarlo con libertad a la iglesia. Nunca lo vas a lograr. Porque Dios que va, no, es que Dios me ama. Yo estoy cansado de escuchar esa frase. Yo sé que Dios ama. El sol es una muestra del amor de Dios porque sale sobre justos e injustos. Eso dice la palabra de Dios. Pero hay cosas que Dios reclama de nosotros, iglesia. Es la diligencia. ¿A quién le hablas de Dios? ¿Para qué voy a orar? Señor, muéstrame a quién hablarle. Y a uno le parece qué oración tan linda, ¿no? Pero yo diría, no ores por eso, hazlo. Mire, ve al Transmilenio, mira, ve al parque, mira, empieza, al menos pase por al frente de su vecino y ore por él. Al menos empieza. Hay que ser diligentes, hay cosas, porque fue lo que Jesús, nosotros debemos imitar a Jesús. En tercer lugar, una persona que imita a Jesús hace lo que Jesús hizo, colocó objetivos en su vida, es decir, sabía que tenía que hacer cosas, que tenía que planear, que tenía que decir, este año, Señor, no voy a pasar en blanco, voy a ganar una persona, la voy a edificar. Mire, un secreto del avivamiento espiritual, un secreto de ser uno ferviente en el espíritu, no lo he encontrado, no lo veo en otra manera en la Biblia. La psicología, nosotros predicamos mucha psicología en las iglesias. Desafortunadamente se metió el conocimiento griego con la filosofía, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera. Todas esas ramas, y entonces enseñamos y creemos que, no sé, pero déjeme decirle, la manera en que tú eres ferviente en el Espíritu, como lo hizo Jesús, colocó objetivos, ganó, dijo, Padre, yo necesito hombres conmigo, que caminen conmigo porque a ellos les voy a delegar lo que van a hacer. Entonces pasó por donde Mateo y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Pasó por donde Juan, Andrés, Jacobo, ustedes son pescadores, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Dejen ese trabajo y vengan y síganme. Colocó objetivos en su vida, vamos a conquistar. Entonces hay que ir a Capernaum, hay que ir a Galilea, hay que ir a Judea, hay que ir a... Y se movía. Y entonces se enfrentaba, ¿cómo sé que el poder tuyo está en mí? Pues yendo a los demonios y echándolos fuera. Oh, ese era. Si tú no te paras con esa diligencia, si tú no colocas objetivos en tu vida, pues no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Si tú no dices, voy a ser un hombre, una mujer que hable, que predique, que haga lo que debo hacer. Señor, este año no puedo, este mes no voy a dejar sin hablar a alguien. Señor, este año tengo que dejar un discípulo, una discípula a mi lado que te ame. Señor, que te siga, y voy a esforzarme y voy a ir a visitarla y voy a ir al lugar donde vive y voy a orar. Si no colocas esos objetivos, muchos creyentes en este tiempo oran por cosas que yo no sé quién nos las enseñamos mal, muy mal. Y por eso nos volvemos así como que, y solo no sé. No hacemos no tenemos los objetivos. Una iglesia, por eso nosotros como iglesia tenemos objetivos. Mi trabajo tiene que ser, y el día que parta hacia la presencia, tiene que estar Zipaquirá como una iglesia. Tiene que haber en Cajicá una iglesia, hija de esta congregación. Tiene que haber ese sueño, tiene que haber ese trabajo. Tenemos que hacerlo, que uno diga, wow, como iglesia tenemos objetivos, porque eso fue lo que hizo Jesús.
Jesús dijo, si no dejo estos 12 hombres preparados, pues el evangelio dentro de 2000 años, ¿qué va a ser? Entonces Él lo hizo. Voy a pasar 3 años con ellos, de día y de noche. Les voy a enseñar, voy a dejar un legado para la historia. Eso hizo Jesús. Y cogió esos 2 hombres que no sabían, que no eran nada para el mundo, pero Él los vio como esa posibilidad. Así es que colocó objetivos en su vida. El diablo, ¿contra qué lucha? Contra los objetivos de la iglesia, contra las metas que tenemos. Entonces va a tratar muchas veces de desanimarnos, de personas que traicionan, que se van, de la iglesia que empieza a disminuir, a hacer. Entonces uno empieza a decir, ay Señor, no, pero yo sé que el Señor está conmigo. Y entonces uno avanza, uno se levanta creyendo en eso. Si un joven desde ahora, y eso le he enseñado y ha visto mi hijo, mi hija, hacemos discípulos, formamos gente para la historia. Porque un día partiremos nosotros, pero si tú no lo haces, ¿cómo quieres ser avivado? ¿Cómo quieres tener al Espíritu Santo? ¿Cómo quieres ser una persona que diga, yo amo a Dios, yo amo a Dios? ¿De dónde viene ese fuego? Cuando tú predicas, discipulas, cuando tú tomas la decisión de decir, voy a seguir a Cristo, voy a amarlo, voy a ser un hombre, una mujer de Él, voy a hacer lo que tenga que hacer. En mi agenda semanal hay unas horas para ir a predicar, para ir a ganar a otros. En mi agenda semanal, porque tú trabajas mucho tiempo y dedicas al mundo y provees y ganas mucho, pero ¿de qué vale eso si el día del funeral te vestimos? Porque pues hay que mandarlo con vestido, pero uno debería irse sin vestido, sin nada, así una sabanita y hasta como fue Jesús y listo. Con eso ese vestido lo puede donar a una fundación. Bueno, ay Señor, esto me gusta mucho cuando veo los ejemplos de Jesús. Jesús, en cuarto lugar, puso en ejercicio lo que el Padre le había dado. Puso en ejercicio lo que el Padre le había dado. ¿Cuántos se la pasan la vida orando? Señor, muéstrame para qué me llamaste. Ilumíname, Señor. Te doy un secreto hoy, deja de orar por eso. Empieza a lavar los baños, empieza a barrer, empieza a hacer lo que tienes que hacer de servicio. El Espíritu Santo, para cuando hacemos el retiro de activación de dones, vemos en la palabra cómo de muchas maneras Él enseña a alguien lo que... Yo de joven, a mis 14 años, yo ya sabía lo que era en la iglesia. Yo ya tenía el llamamiento, yo ya sabía que era pastor y evangelista desde los 14 años. Pero porque me puse con ese fuego, yo no lo sabía. En ese momento yo ni conocía de la Biblia. Y me iba caminando con un grupo de 2, 3 chicos en ese tiempo. Hay un pueblito que se llama Pesca, ¿cierto? Algunos lo conocen. Y de Sogamoso a Pesca nos íbamos caminando y en Pesca llegábamos a tocar de casa en casa. Yo sin saber que era evangelista, motivado por el ánimo, por el Espíritu Santo a predicar. Y ahí fui comprendiendo que era llamado para servir al Señor y de muchas maneras. Pero Jesús, mira lo que dice acerca de eso. En Mateo 25:20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos. Es decir, Dios al que se mueve, al que empieza a hacerlo, al que empieza a moverse, Dios le multiplica. Dios lo bendice, Dios lo hace más, le da más. Wow. Y estoy hablando que tenía 14 años, porque una vez llega 50 años y todavía, Señor, muéstrame, con bastoncito y Señor, muéstrame, Señor. Wow. Y no me refiero
a los ancianos físicamente. Si te descuidas, te vuelves un anciano espiritual. Amén. Wow, Señor. Wow. Él puso en ejercicio los talentos. Pon en ejercicio tus talentos, tu vida. Amén. Wow. Ustedes saben que si nosotros pensáramos así en Colombia, miles de creyentes, esta nación acá, en lugar de estar pensando allá que está, qué hablan, qué dicen los que gobiernan, en lugar de estar dándole vueltas a eso, hagamos lo que tenemos que hacer nosotros y Dios va a bendecir esta nación. Dios va a bendecir esta nación con creyentes que estemos pensando en algo más, en ejercitarnos. Jesús, en quinto lugar, lo entregó todo. Lo entregó todo. Lo entregó todo. Padre, aquí estoy. Entrego mi vida. Entrego todo lo que tengo. No hay otra manera de seguir a Cristo. ¿Quieres saber cuál es de los grandes secretos de la relación con Dios? Entregarlo todo. Dejar de ser dueño y ahora tener mentalidad de administrador. Amén. Jesús lo entregó. Mira, Lucas 5, versículos 6 y el 11 dicen: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Señor, yo te voy a servir cuando tú me des. Señor, si tú me das, yo voy a dar. Nunca lo vas a hacer. Por eso el gran ejemplo del Señor le dijo: muchos se echaron de lo que les sobraba, pero esta de lo que no tenía, dio. Lo único que tenía dio. Ella fue más alabada. Al Señor hay que entregarle absolutamente todo. Hay que abandonarlo. Hay que dejar que nuestra mente sea renovada y saber dónde ubicar las cosas para no colocarlas en primer lugar. Jesús experimentó derrotas. Estuvo dispuesto a experimentar derrotas para llegar a la gran victoria. Toda persona que quiera lograr algo más debe experimentar derrotas. Muchas derrotas. En la pandemia nosotros teníamos un templo todavía mejor que este, mejor arreglado. Y cuando me dicen tienen que entregarlo, nosotros perdimos todo. Yo dije: Señor, un día, Señor, pues te entrego todo. Esto no me debe doler a mí perderlo todo. Señor, pues el evangelio no consiste en esto. Y es cierto, lo perdimos todo. Pero mira dónde estamos hoy, mira. Un mejor lugar, un lugar por el cual que hay que trabajar para que muchos espíritus salgan y se vuelvan personas, para que muchos conozcan del Señor. Y así es la vida personal. En la medida que nos rendimos a Cristo, Dios nos coloca sobre más. Siempre recuerden esa preciosa promesa de Dios: la gloria postrera viene a ser mejor que la primera. La vida de un hombre y una mujer viene a ser, debes estar dispuesto a entregarlo todo, a estar dispuesto a sufrir críticas, a sufrir persecución, a sufrir burla, dispuestos a sufrir, a tener lágrimas, dispuestos a decir frente a la tentación, a los vicios, a lo que sea, estar dispuesto a todo. Aquello que te afecta, que no te deja avanzar. Jesús estuvo dispuesto a entregarle todo al Señor.
Una persona que imita a Jesús debe vivir en obediencia a su palabra. Cada vez que tú vas a la Biblia y lees algo, eso debe volverse a tu corazón y obedecer. ¿De qué vale? Mira que es delicado. Te doy una cuestión, un tips espiritual. Es delicado saber Biblia y no obedecerla. Es mejor no conocerla. Porque ¿de qué vale conocer y no obedecer? Porque el Señor te va a llamar a cuentas y va a decir, yo te dije, yo te lo dije. Y Él no te va a escuchar ni por la ignorancia o porque no sabes. Al contrario, cada vez que te aprendas un versículo, ten en cuenta que eres responsable de lo que sabes. Más que saberse, es que obedezcas. Jesús obedeció. Jesús hizo lo que tenían que hacer. Entonces, iglesia, imitemos a Jesús. Hay muchas más áreas, pero dejemos estas por ahora. Pero concluyamos con esta grande que es el obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. Dios nos va a reconocer por el nivel de obediencia a su palabra, por ninguna otra cosa. No por las obras, porque todo lo que se iguale a Jesús es idolatría. La salvación viene por Jesús única y exclusivamente. Entonces, qué lindo, iglesia. Imitemos a Jesús. Actívate en Él. Actívate en ese fuego. Actívate, ponte metas en la vida espiritual, porque en lo personal cada uno de nosotros dice, yo he logrado, yo he estudiado, tengo títulos, tengo un bien económico, estoy prosperando. Eso ya lo sé y eso lo vive el incrédulo y el ateo, el que va en contra de Dios, eso lo logra también. El mundo fue puesto para todo aquel que haga lo que tiene que hacer de trabajo. Pero lo espiritual tiene que ver con Dios. Y es ahí donde es el llamado del Señor a volvernos nosotros obedientes a Él. Obedientes a Él. Que el tiempo que resta es una de mis oraciones diarias al Señor. Señor, que el tiempo que resta según tu voluntad te sirva. Te ame, sea diligente, haga lo que tenga que hacer, Señor, cada día sin cambiar, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Yo no miro hombres, no miro circunstancias, te miro a ti y lo que tengo que hacer. Y en ese sentido avanzamos y nos volvemos cada día, wow, felices, contentos, llenos de paz. No importa lo que otros piensen, mirando a Jesús. Así es que, iglesia, qué hermoso poder hablar de Jesús y de imitarlo a Él, puesto los ojos en Jesús. Y cómo fue que Él logró hoy en día estar a la diestra del Padre. Tan lindo, esos versículos los hemos leído hasta la saciedad. Por su obediencia está a la diestra del Padre. Por lo que Él hizo, pero Él lo vivió. ¿Y qué es lo que nosotros debemos imitar? Por eso, qué lindo. Y déjeme concluir con esto. Cada vez que tú predicas el Evangelio y logras llevar a alguien, ¿qué es lo que va a ver él? Tu pasión, tu diligencia, lo que eres. Incluso déjeme decirle, no le enseñe teología, enséñale la vida, muéstrale tu presupuesto, dile, mire mi presupuesto, mira cómo yo vivo, mira cómo yo soy, ven y mira cómo lo que vivo, lo que hago, mira cómo soy. Eso hizo Jesús y eso lo llevó a estar a la diestra del Padre. Eso lo llevó hoy a estar resucitado, victorioso. Hoy en día millones y millones de ángeles le sirven porque Él obedeció. Tú quieres ser reconocido un día por el Padre. Recuerden, la vida aquí a lo más son 80, 90 años, pero una eternidad no se puede comparar con absolutamente nada. Vivamos para Él. Joven, vive para Jesús. Ámalo, vuélvete diligente en Él, obedécele. Hagamos lo que tenemos que hacer. Es la manera de impactar. Muchas personas se están perdiendo
Muchas personas hoy están sin Dios sobre la tierra. Necesitan conocer. La gente nombra mucho la palabra Dios, pero no sabe a qué Dios está siguiendo. Nos compete a nosotros mostrarles el camino. Cierre sus ojos ahí, por favor, por un momento. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @puentelargochía. Activa las notificaciones y no olvides compartir este video.